Otro tipo de emisores son los microaspersores y los difusores. Ambos distribuyen el agua en el suelo en forma de lluvia, sin llegar a humedecer toda la superficie del cultivo, ¿vale? Los nuestros irían colgados en el invernadero, ¿sí? Serían estos microaspersores aquí. Están recomendados para suelos muy arenosos o cuando hay que humedecer superficies muy grandes. ¿Y cuál es la diferencia entre microaspersores y difusores? Pues que los microaspersores tienen alguno de sus elementos móviles, ¿vale? Sería este de aquí que gira. A esto se le llama bailarina. En cambio, los difusores tienen todas las partes fijas. ¿Veis? Pueden regularse, pero no hay ningún elemento giratorio. Además, los microaspersores pueden ir directamente en el tubo, como vemos aquí, pinchados, o van recogidos en un microtubo como este. Aquí tenemos difusores, veis, se diferencian muy bien, y microaspersores. Y ya para acabar, la última parte de esto serían los elementos de control y medida, en los que contamos con contadores de agua, manómetros, reguladores de presión, ventosas, electroválvulas y programadores de riego. No vamos a usar todos. Depende del tipo de instalación. En la nuestra no usaremos ni contadores ni ventosas. El resto sí. Ahora lo vemos. Bien, entonces los contadores de agua, si os acordáis en el primer vídeo, la primera foto de todas, que era del cabezal de riego que hay en el centro, veíamos esta pieza, que esto es un rotámetro, es un contador, ¿vale? Este sería más el tipo contador tipo Wallman, que es el que podríamos tener en las instalaciones de fontanería de las comunidades, de los edificios, de las viviendas. Y este serían los rotámetros. Esto no es nada más que un medidor del flujo que pasa de agua. Aquí tiene como una boya, una bolita, que va rotando sobre sí misma, por eso se llama rotámetro, hasta que se sitúa en una posición de esta escala. Y esto lo que nos va a marcar es el caudal, en litros por hora normalmente. Entonces, bueno, lo tenemos ahí y nos va a marcar los litros por hora que consume esa instalación. En cuanto a los manómetros, ya hablamos de ellos también. Este es uno de los más utilizados, con glicerina en su interior. Tiene dos escalas, PSI y kilopascales, y sirve para ver qué presión tenemos. Hay que medir como mínimo la presión a la salida de la bomba y a la entrada y a la salida de los filtros, por lo que ya hablamos. Y también es recomendable medirla a la entrada de las tuberías terciarias para saber con qué presión van a entrar ya esa agua en los goteros. Pero a veces interesa medir la presión entre diferentes componentes con el mismo manómetro para evitar errores, ¿vale? En vez de con manómetros distintos. Entonces para ello están las tomas manométricas, ¿veis? Tendríamos aquí una, aquí otra y aquí otra. Y entonces iríamos cambiando de posición el manómetro. Mediríamos esta, después del filtro, después del depósito fertilizante y antes del filtro de mallas. El orden sería este de los componentes. Y las tomas manométricas serían estas, ¿veis? Esto va insertado en el tubo en cuestión, bien pinchado con rosca, y aquí es donde se introduce el manómetro para ver la presión. Otro componente importante son los reguladores de presión. ¿Qué hacen? Pues regulan y controlan la presión y evitan sobrepresiones que puedan provocar roturas de tubos y de emisores. Entonces aquí lo que tenemos son reguladores de presión que nos van a poner la presión
en esta unidad. Aquí no se ve bien, pero veis código de colores igualmente, como la malla de los filtros. Y esto es una foto del cabezal de riego del taller, ¿vale? Y aquí, si veis, tenemos un sector, otro y un tercer sector. Nosotros, para nuestro invernadero, este no nos haría falta. Entonces solo tendríamos estos dos. Uno para riego por goteo y otro por riego por microaspersión. Si podemos parar un momento a pensar, veis, el regulador de presión es este. Aquí no lo lleva y aquí sí. Bien, ¿qué pensáis vosotros? ¿En qué tubería sería necesario meter un regulador de presión? ¿En la toma de aspersión o en la toma de goteo? Pues sería en la toma de goteo, ¿sí? Porque si esto viene el agua con mucha presión, como la que puede venir en la toma de microaspersión, los goteros podrían saltar. O incluso la tubería podría levantarse. Bien, entonces cuando veamos un regulador de presión, vamos a sospechar que ya va a ser para riego por goteo. Este es el que tenemos nosotros. Y veis que pone aquí unas unidades, 1 pulgada BSP y PR20 PSI. Vale, ¿qué viene siendo esto? 1 pulgada BSP. BSP es el tipo de rosca y 1 pulgada es el diámetro de la rosca. ¿Vale? Y después PR20 PSI es presión a 20 PSI. ¿Qué es PSI? Es una unidad de presión, que es libra por pulgada cuadrada. Pero bueno, nosotros nos hablamos casi siempre en atmósferas, ¿no? Pues entonces, una PSI equivale a 0,068 atmósferas, con lo cual 20 PSI equivalen a 1,36 atmósferas. O sea, recordad que decíamos que en el manómetro, a la entrada del filtro de anillas, debería de estar por aquí, por 2. Vale, estos son 200 kilopascales, que vienen siendo 2 atmósferas, ¿sí? Aquí. Entonces el agua nos entra a esta presión, más o menos, que es la que tenemos en el grifo de entrada. Si es más, cerramos un poco el grifo hasta llegar a 2. Se va a ir perdiendo un poco, pero muy poca pérdida de carga. Entonces va a llegar a aspersión con una presión de 2 atmósferas. Y a goteo, mediante este regulador de presión, se va a reducir hasta 1,36 atmósferas, que serían los 20 PSI. Bien. Otro elemento son las ventosas. Vale, las ventosas lo único que hacen es regular la entrada y salida de los gases que puedan entrar con el agua. Puede hacer algún efecto indeseable, romper tuberías, etcétera, si entra mucho aire. Entonces es como una especie de purga. Nosotros esto no lo usamos tampoco. Y después están las electroválvulas, que algo sí que hablamos de ellas. Las electroválvulas las vemos aquí, son estas. Cada vez que tengan un cable, ya sabéis que van a ser electroválvulas. Y lo que hacen pues es como un grifo, pero mediante impulsos eléctricos. ¿Y esto cómo lo vamos a controlar? Pues con un programador. Bien, aquí tenemos uno enorme, otro más pequeño y uno que probamos en el taller, pues sería este. Vale. Va con corriente, eso es un poco la limitación, porque hay que tenerlo conectado, pero también tiene una pila interna que cuando lo programamos y luego lo desenchufamos hacemos que no pierda la memoria. Cuando lo volvemos a enchufar, graba
los parámetros que nosotros le metimos. Entonces tiene varios programas. Casi todo se va a programar aquí y con estas flechas. Es muy fácil. Entonces, por ejemplo, current time day. Pues ¿para qué vale? Para poner la hora, ¿vale? Y aquí lo ponemos en pues la hora, el día, el mes y el año, para que sepan qué día estamos. Y luego que haga lo que queremos que vaya, los días que vaya a regar y demás. Después tenemos watering days, que son los días que quiero regar. Y hay varios planes de riego, ¿vale? Podemos regar según calendario, es decir, seleccionas días, lunes, miércoles, viernes. Por intervalo también. Por ejemplo, regar cada 3 días, cada 4. También podemos regar días pares o impares. También tiene una programación de excluir días, es decir, todos menos 2 días a la semana o 1, etc. Entonces, este programa es muy versátil. Después tenemos Start Times, que estos serían los arranques, es decir, son las veces que va a regar dentro de los días marcados, los minutos marcados. Vale, tiene 4 arranques este programador, es decir, que como máximo puede regar 4 veces al día. Aquí seleccionamos los días y aquí las veces por día. Y después tenemos Station Times, que estos van a ser los sectores, estaciones o sectores. Y podemos programar hasta 8 sectores. Y también se marca aquí el tiempo que queremos que riegue cada electroválvula, ¿vale? Pues en el sector de goteo que riegue de cada vez, es decir, de cada vez, en cada día, que riegue durante 10 minutos, por ejemplo, se ajustaría aquí. Y después ya tiene una serie de parámetros más avanzados, pues que sería, por ejemplo, Season Adjust, es un porcentaje. Pues aquí es donde se puede controlar si se riega más o menos dependiendo de la estación en la que nos encontremos. También en cuanto a la lluvia, si contamos que haya algún día que llueva, pues regará menos, etc. ¿Vale? Pero bueno, esto se lo va a usar menos. Y bueno, es una pena que no lo podamos ver in situ porque aunque no llegáramos a instalarlo como tal, es muy curioso conectarlo. Son simplemente estos cables. Esto se abre, esto es una caja aquí, se abre y tiene unos conectores dentro que van a ir cada uno de estos cables a un conector común y el otro cable a una sección aparte. Es muy fácil, según el... Sí que lo estuvimos haciendo y funciona. Entonces, nada, cuando le pones, por ejemplo, pues ahora son, no sé, ¿qué es? La 1. Pues programas todo y luego le dices, pues quiero que me riegues el miércoles a la 1:10. Y entonces, para ver si funciona, y está todo bien, a la 1:10 oyes clac y cómo se abre la válvula. Entonces, bueno, es realmente interesante la programación del programador. Vale, pues nada más. Espero que os haya servido y os mandaré otro vídeo o un PDF, no lo tengo claro, sobre lo que quiero que hagáis. Va a ser básicamente que diseñéis el sistema de instalación de riego para el invernadero. Nada, entregarme una hoja con todos los elementos que le pondrías, un esquema. Ya os lo mando. Un saludo, chao.